Damos gracias al Señor. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a continuar con el programa Escudriñando las Escrituras. Damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a hablar hoy de Israel. Y se titula el estudio que vamos a dar hoy, Honra a Israel, pueblo de Dios. Hermano, si al final de este video usted siente que esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor, dele a la manito. Eso va a ayudar a que YouTube publique este video a otras personas. Si realmente has sido edificado con esta palabra de Dios, pues si no te has suscrito, suscríbete. Y si ya estás suscrito, compárteselo a un amigo, a alguien que tú sabes que necesita la palabra de Dios. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar con esta prédica que tenemos hoy sobre el pueblo de Israel. Vamos a orar primero. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres eterno y eres bueno. Te pedimos ahora, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú nos llenes con tu gracia, tu amor y tu verdad. Que cada persona que pueda ver este video sea edificada, Señor. Sea edificada por tu palabra. Te lo estamos rogando, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos a estar vamos a ir al texto de Romanos 11:1. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 11, y vamos a buscar en el versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Aquí está hablando Pablo. Pablo dice que de ninguna manera el pueblo de Dios ha sido desechado, es decir, la nación de Israel. Mire, yo recuerdo en Cuba que una vez una hermana de la iglesia me dijo que el pueblo de Israel, es decir, la nación de Israel de hoy, no era el pueblo de Israel de aquel tiempo, de los tiempos bíblicos. Nosotros vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. También en otro momento alguien me dijo que la iglesia y el pueblo de Israel no eran un mismo pueblo. También le vamos a dar respuesta a esta pregunta. Y veo que no hay claridad, a ver si me entienden, no hay claridad en diferenciar el pueblo de Israel de la iglesia. Y mire, hermano, esto es un peligro porque en los últimos tiempos se han levantado rabinos conociendo esto y han tratado de confundir a la iglesia para que la iglesia los acepte y acepten la ley de Moisés. Han tratado o están tratando de cambiar el evangelio a partir de una corriente que se llama raíces hebreas. Y aquí hay rabinos, lo dije en otras clases anteriores, hay pastores inclusive que me han dicho a mí, como algo muy, muy importante, que están estudiando con rabinos. Pero yo les digo, tengan cuidado, porque si Pablo dice en la carta de Gálatas, si otra persona viene con un evangelio diferente al que nosotros le estamos dando, sea anatema. Es decir, nosotros estamos conscientes de que la ley de Moisés, tuvo su fin en el nuevo pacto de Jesús. De eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la nación de Israel como tal. Ahora, ¿cómo surge la nación de Israel? ¿Cómo surge este pueblo? ¿Cómo surge? Y fíjate que este pueblo tiene 3 nombres. Se le conoce como israelita, como hebreos y como judíos. Hay 3 nombres que los identifican. Y vamos a ver que en Abraham, dice que en Abraham Dios crea una nación.
Acuérdense que en el tiempo antiguo, y estoy hablando antes del diluvio, dice que la maldad era mucha y Dios decidió destruir al hombre. Y entonces cogió un varón justo, que era Noé. Dios siempre se reserva personas justas. Y dice que él apartó a Noé. Y Noé fue un hombre que con sus hijos, él salvó la humanidad, porque toda la humanidad surge de Jafet, Sem y Cam. Ahora, tan pronto ellos lograron salvarse ellos con su familia, porque estamos hablando, por ejemplo, de Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Cuando ellos se salvaron, inmediatamente Noé se emborracha, y dicen que uno de sus hijos descubre la desnudez, viene una maldición, y la tierra se vuelve como que a corromper, ¿no? Y entonces ahora Dios llama a Abraham. Abraham es un hombre de la tribu o de la descendencia de Sem. Y este hombre es llamado de Curs de los Caldeos, lo que es actualmente Babilonia. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, de ti voy a hacer una nación. Y lo quiero leer en Génesis 12, versículo 2 y versículo 3. Y yo quiero que vaya conmigo allí a la Biblia, porque es importante leer Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande. Esto se lo está diciendo Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Aquí es el contacto que Dios tiene con Abraham, donde Dios le está diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una nación. Es decir, de los hijos de tus hijos, de tu parentela, de tus nietos, voy a edificar una nación. Y estamos hablando de la nación de Israel, la actual nación de Israel. Y dice que todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de esta nación. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en crear esta nación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al crear esta nación? Y vamos a ver 2 propósitos. Uno, dice que era traer un salvador a la humanidad. A partir de esta nación de Israel iba a venir Jesús. Y Jesús iba a salvar el mundo. Es decir, que uno de los primeros objetivos que Cristo tiene aquí, que Dios tiene aquí en Abraham, en crear la nación de Israel, es traer un salvador. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el tiempo antiguo Dios destruye a la humanidad porque el pecado había sido tanto, dice que la maldad había sido tanta que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero después Dios hace un pacto con Noé donde le dice que él no va a volver a destruir al hombre. Entonces ahora lo va a salvar. Entonces una de las intenciones o de los objetivos o de los propósitos de Dios con la nación de Israel, que de ahí iba a salir el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, Jesucristo. El segundo objetivo, Dios quería enseñarle al mundo que Él es Dios, un Dios lleno de amor y misericordia. Entonces, uno de los objetivos también de la nación de Israel es proclamar el amor de Dios y la misericordia. Porque esta nación iba a ser monoteísta, quiere decir, iba a creer solamente en Dios, y los pueblos paganos que estaban alrededor de él, que son mayoritariamente la descendencia de Canaán, aquella descendencia que fue maldecida, el idólatra, no se sujetaba a las leyes de Dios, eran pueblos llenos de maldad, y en medio de esos pueblos llenos de maldad es que Dios llama a Abraham para crear una nación que iba a ser apartada de ese mundo para él. Él iba a santificar esta nación. Y bueno, él crea a Dios una serie de sacrificios
y de rituales cuando trae el templo a la nación de Israel, para que Israel, como nación, como pueblo, se santifique y adquiera misericordia de parte de Dios. Este es el principio. Ahora, en el tiempo de Jesús, los judíos rechazan a Jesús. El pueblo de Israel rechaza a Jesús como Mesías. No lo reconoce. Y dice Juan 1:11, dice Juan 1:11, 13. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Es decir, Jesucristo vino al pueblo de Israel. Jesucristo es del pueblo de Israel. Él nace del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, descendencia de David el rey, nace con todo el linaje, pero no es aceptado. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de Jesús, de cómo Él va a llegar al pueblo de Israel, pero este pueblo no lo acepta. Los israelitas no aceptan a Jesús. Y dice aquí, como estábamos leyendo ahorita en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, vamos a leer hasta el 13. Dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, todos los que aceptan a Jesús, Jesús le dio potestad de ser hijos de Dios. Él le dio ese galardón. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Es decir, que este pueblo lo rechaza, pero hay judíos que no lo rechazaron. Recuerden que al principio el evangelio es predicado por los judíos. Jesús es judío y los primeros apóstoles son judíos y las primeras personas que se convierten al evangelio son judíos. A estas personas, a los que lo aceptaron, dice que Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto dice que no vino por voluntad ni de sangre. Esto ya no viene por el linaje, porque tú naciste en este pueblo. No, esto viene por una voluntad divina. Esto es de Dios. Ahora, si vamos a Juan, el mismo Evangelio 10, 24-26, capítulo 10, 24-26, dice, y le rodearon los judíos, o rodearon a Jesucristo, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínonos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesucristo le está diciendo a los judíos, ustedes no creen, porque ustedes no son los que el Padre me dio. Es decir, que la incredulidad del pueblo de Israel era una incredulidad que en cierta medida estaba permitida por Dios. Ahora, los judíos rechazaron rotundamente al Mesías. Israel, como nación, como pueblo, lo rechaza. Y lo rechaza al punto de que es el pueblo de Israel el que permite que crucifiquen a Cristo. Y son los que lo acusan delante de Poncio Pilato. Y son los que deciden que Cristo tiene que ser crucificado. A pesar de que habían judíos que habían aceptado a Jesús y ya formaban esa comunión alrededor de él, que son los casi 120 discípulos, la mayoría lo rechazaba, no lo reconocía. Y aquí estamos hablando del Sanedrín, que el Sanedrín estaba formado por los
los fariseos, y estamos hablando de los sacerdotes. Ellos no querían, no reconocían que Jesucristo era el Mesías. Entonces se dice categóricamente que el pueblo de Israel lo rechaza. Ahora, ¿por qué Dios permite que los judíos rechazaron a Jesús? Y vamos a ir a Romanos 11:11. Y usted busque conmigo Romanos 11:11. Y vamos a ver ahí en Romanos 11:11 que dice su palabra. Dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Quiere decir que, dice, ¿por qué Dios permitió que los judíos rechazaran a Jesús? Para que los gentiles alcanzaran salvación. Es decir, Dios permite que este pueblo de Israel no reconozca a Jesús para extender la salvación a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los pueblos paganos. Estos pueblos que no tenían Dios, que eran idólatras, que no querían reconocer, muchos de ellos eran naciones cananeas. Entonces, bajo la ley al pueblo de Israel se le tenía prohibido mezclarse con los gentiles, a no ser que los gentiles se judaizaran. Entonces Dios permite que caiga Israel para que, al rechazar Israel a Jesús, entonces el evangelio es llevado a los gentiles. Esta es la puerta que Dios abre. Dice, ¿por qué Dios permite que los judíos rechacen a Jesús? Para que llegara la salvación a los gentiles. Recuerde que Jesucristo murió por toda la humanidad. Nosotros no creemos que Dios hizo una selección, ¿ve? Predestinó para salvación a las personas antes de la fundación del mundo. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Toda la humanidad que quiera reconocer que Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó de los muertos es salvo. Eso está en Romanos 10:9. Entonces, ese es el evangelio que nosotros predicamos. Un Cristo para todo el mundo, a todo el que lo acepte. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué Dios permitió que los judíos rechazaran a Jesús? Para que llegara la salvación a los gentiles. Dice, el pueblo de Israel tenía prohibido por ley dar participación a los gentiles de su vida religiosa, de sus leyes, de sus rituales. Dios lo había diseñado de esta manera para que ellos no se contaminaran con las prácticas paganas contrarias a la santidad de Dios. Es decir, el pueblo de Israel, bajo su ley, bajo su religión, ellos habían sido programados para que ellos rechazaran a los gentiles. Ahora Dios permite que el pueblo de Israel no reconozca a Jesús para que el evangelio se extienda a los gentiles, en el amor y la misericordia que Dios tiene por toda la humanidad. Por eso yo y tú pudimos alcanzar misericordia, porque Dios abrió su amor y su misericordia a través de Cristo a toda la humanidad. Y eso es lo que permite que yo y tú seamos salvos. Ahora, Israel es excluido de la salvación hasta el fin. Israel va a ser excluido de esta salvación hasta el fin. Y vamos a ir a Romanos 11:17. Romanos 11, versículo 17, dice así: pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo.
¿Qué quiere decir esto? Mire qué interesante. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, vamos a imaginarnos una planta que tiene ramas y tiene raíz. La raíz es la que alimenta el tronco y las ramas. La raíz es Abraham. Acuérdense que hablamos de que en Abraham, la nación de Israel fue creada en Abraham. La raíz es Abraham. El Antiguo Testamento es la rica savia del olivo. Es decir, es lo que alimenta este árbol. El Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy, que es la palabra revelada por Dios al pueblo de Israel. Entonces, dice que si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿por qué algunas? Porque sabemos que al principio hubieron judíos del pueblo de Israel que no solamente reconocieron a Jesús, se convirtieron en sus apóstoles y ellos fueron los que llevaron el evangelio. Pero dice que algunos fueron desgajados, fueron quitados del tronco. Y aquí estamos hablando de esta nación de Israel que despreció a Jesús, que no reconoce a Jesús. Dice que fue quitada, fue desgajada. Y en su lugar fue inyectada, dice, el olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? Los gentiles, aquellos que no conocían a Cristo, aquellos que no eran del pueblo de Israel, aquellos que no conocieron la ley. Estos eran los olivos silvestres. Y estos olivos silvestres fueron injertados en los lugares donde fueron desgajados aquellos que sí eran originalmente del tronco. Es decir, quitó a parte del pueblo de Israel del tronco y colocó a los gentiles. Repito, no fueron todos. Y dice que de este mismo tronco, dice que participan de la raíz y de la rica savia del olivo. Los gentiles que fueron injertados ahora participan de la raíz que es Abraham y también participan de la rica savia del olivo, que es la palabra de Dios. Yo quiero buscar en Gálatas. Fíjate. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 3:16. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:16 sobre la raíz y Abraham. Escuche. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Las promesas Dios se las dio en Abraham. Cuando le dijo, todas las familias de la tierra, en ti, en Abraham, va a ser bendecida. Ahora escucha. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si fueran muchas simientes. Una simiente. Dice, como si hablase a muchas, sino a una. A tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Es decir, que Cristo es la simiente de Abraham. Las promesas fueron hechas a Abraham, pero Cristo es la simiente de Abraham. Entonces, ese tronco, o ese árbol, o esa mata, su simiente donde se sustenta es Cristo. Su raíz es Abraham y su alimento es la palabra de Dios. Dice que allí fueron injertados, fueron pegados los olivos silvestres que representan a la iglesia y fueron desgajados
aquellos que no reconocieron a Cristo. Pero tú me puedes preguntar ahora, ¿no? Bueno, entonces el pueblo de Israel, ¿qué? El pueblo de Israel en la iglesia es el mismo árbol, donde la simiente es Cristo, la raíz es Abraham y el alimento es la palabra de Dios. Porque dice la palabra, fíjate, en Romanos 11:5, que Dios se guardó un remanente del pueblo de Israel, no por obra, por gracia, para que participe de la iglesia. Vamos a buscarlo. Romanos 11:5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estos escogidos al final van a participar. Porque me voy a adelantar. Dice: todo cristiano que acepta a Cristo es injertado en el tronco que sustenta la raíz, que es Abraham. Todo cristiano que acepta a Jesús es injertado en el tronco. La raíz es Abraham y la simiente es Cristo. Y se alimenta de la palabra de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, tú entras en este proyecto que Dios inició en Abraham. Pero que la simiente es Cristo, lo dice Gálatas 3:16. Ahora bien, la iglesia está compuesta por gentiles y israelitas. Porque el tronco, ese tronco, sigue siendo Israel. Que algunos se han quitado y nosotros, el olivo silvestre, fuimos implantados. En Abraham tiene la raíz, en Cristo la simiente. Es lo mismo. Pero fíjese esto ahora, va a tener dos finales diferentes. Dice que la iglesia está compuesta por gentiles israelitas. Y aquí vamos a Romanos 11:5, que fue el texto que leímos. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia del pueblo de Israel. Dios ha reservado un remanente escogido por gracia para que reconozca a Jesús como el Mesías. Dice: ¿ha rechazado Dios a su pueblo Israel? No. No, de ninguna manera. Porque el pueblo de Israel, del pueblo de Israel es Jesús, sus apóstoles, y son ellos quienes nos transmitieron el evangelio. Recuerden que en el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, es cuando están los 120 reunidos, que desciende el Espíritu Santo y ahí se forma la iglesia. Y estos 120 que están reunidos son gentiles. Que diga, son judíos, no son gentiles. Y estos judíos representan la base de la iglesia. La iglesia se funda sobre estos 120 judíos, donde la raíz es Abraham, la base, lo que sustenta la raíz es Cristo, y lo que alimenta este árbol es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que conforma la iglesia. Ahora, dice: Israel será restaurado en el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos va a haber un remanente del pueblo de Israel que va a ser salvo, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, ellos lo van a reconocer. Pero antes de eso, dice la Biblia, o el texto, no es teología mía, dice la Biblia que antes de esto, los gentiles van a ser salvos. Es decir, la iglesia va a ser salva. Dice Romanos 11:25-26a: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjate que dice Pablo que es un misterio, que no se entiende, que no es de fácil comprensión. Es un misterio de Dios. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Dice la palabra que hasta que no haya entrado toda la plenitud de los gentiles, la iglesia,
hasta que no haya sido salva la iglesia, entonces dice, luego todo Israel será salvo. Cuando el Mesías viene, todo Israel lo va a reconocer. Y en ese momento será salvo. Dice, los israelitas que no reconozcan a Jesús, que es el Mesías, no entrarán en el libro de la vida. Cuando la iglesia sea salva y los escogidos por gracia del pueblo de Israel vean a Cristo descender en el fin de los tiempos, ellos reconocerán entonces que Jesús es el Señor y serán salvos. Ahora la pregunta: ¿quiénes se salvarán del pueblo de Israel? Todos. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11:26 dice todos, y luego todos serán salvos. Todos los que reconozcan al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, ellos reconozcan a Jesús. Todos los del pueblo de Israel que reconozcan a Cristo van a ser salvos. Ahora, ¿el pueblo de Israel de hoy es el mismo que el de la Biblia? Sí. En el 14 de mayo de 1948 se constituyó el Estado de Israel con la descendencia del pueblo de Dios. Ahora, tercera pregunta: ¿la iglesia y el pueblo de Israel es un mismo pueblo? Sí. Es un mismo pueblo con la misma raíz que es Abraham y con la misma simiente que es Cristo. Los gentiles somos los olivos silvestres que estamos injertados en el tronco. Y la sábila, lo que alimenta esta mata, este árbol, es la palabra de Dios. Somos un mismo pueblo alimentados por la palabra de Dios, con una misma raíz que es Abraham y con una simiente que es Cristo. Ahora, tú me puedes preguntar ahora, estos rabinos que no conocen a Cristo, esta gente que no quieren conocer a Jesús, bueno, son esos que tú oíste, que son las ramas desgajadas. Ellas están desgajadas del tronco. Y a menos que al final de los tiempos no reconozcan a Cristo cuando viene, no serán salvos. Pero se les va a dar la oportunidad que en el tiempo final, cuando Cristo venga en la segunda venida, ellos puedan reconocer a Jesús. Y cuando ellos puedan reconocer a Jesús, van a ser devueltos al tronco. Van a ser de nuevo traídos al tronco. Por eso es un mismo pueblo, la iglesia e Israel. Ahora, dice que, escucha esto ahora, a pesar de ser un mismo pueblo y que la iglesia en el principio fue formada por judíos, Jesús, los apóstoles y los 120 eran judíos, allí en el libro de Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre aquellos hermanos que están en el aposento alto, y dice que ellos son llenos de poder. A pesar de eso, la iglesia en la Edad Media tiene un tiempo que se queda estancada. Y en el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un teólogo, proclama sus 95 tesis en contra de esta iglesia que estaba dominando. Y aquí nace la iglesia protestante y nacen las denominaciones, que son las iglesias que hoy existen. Iglesias protestantes, iglesia evangélica. Aquí surgen las denominaciones. Estas iglesias mayoritariamente están compuestas por el pueblo gentil. Y un remanente, que ahí lo vimos en Romanos 11:5, que Dios se ha guardado, que acepta a Jesús. Entonces ese remanente, esta iglesia de gentiles, que es la iglesia de hoy, es el mismo pueblo de Israel, injertados en el tronco,
donde la raíz es Abraham y donde Cristo la sustenta. Entonces, estos movimientos religiosos judíos que no reconocen a Jesús son las ramas que fueron cortadas, que como te dije anteriormente, van a ser salvas solamente al final de los tiempos. Honrar al pueblo de Israel es importante. ¿Por qué? Porque Dios da una promesa. Dice, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en Abraham. Por eso nosotros como iglesia honramos, bendecimos y oramos por el pueblo de Israel. Porque es el pueblo de Dios. Ahora, la iglesia es el pueblo de Dios santo. Linaje escogido por Dios. Es un pueblo que no lo podemos ignorar. Porque Dios bendice a su iglesia y bendice a su pueblo. Por eso nosotros honramos al pueblo de Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado en este tiempo de hoy. Queríamos compartir esta palabra con ustedes. ¿Por qué honramos al pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios y la iglesia es lo mismo? Espero que a usted le haya gustado. Como le dije al principio, mi nombre es Héctor Pinares. Mi número de teléfono es 432-438-3500. Cualquier pregunta me pueden llamar sin problema. Al principio les dije, si les gustó la palabra, denle a la manito. Eso nos va a ayudar a que YouTube se lo comparta a otros hermanos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Eso me ayuda porque vamos a evangelizar y esto va creciendo la comunidad. Ya somos 162 miembros en el canal. Yo toda la semana traigo un estudio para edificación de la iglesia. Si usted le comparte este video porque le gustó, porque cree que es edificante a otros hermanos, pues usted va a estar evangelizando también. Entonces vamos a darle gracias al Señor y voy a orar para despedir. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todos los hermanos que estén viendo esta predicación. Te pedimos en el nombre de Jesús que para la edificación del cuerpo, Señor, de Cristo, tú nos unjas con tu poder, con tu gracia y con tu amor. Yo te lo pido, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.